¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las circunstancias que no sabes ni cómo orar? ¿Has llegado a pensar que, tal vez, Dios no está escuchando tus súplicas en medio de la tormenta? ¿Y si te dijera que hay oraciones poderosas, olvidadas por muchos, que tienen el potencial de abrir los cielos y traer respuestas divinas incluso en los momentos más oscuros? ¿Y si te dijera que en este video descubrirás cómo conectarte con Dios de una manera tan profunda que tu fe no solo te sostendrá, sino que te llevará a experimentar milagros en medio de la crisis? Amado hermano, amada hermana, hoy vamos a explorar juntos el poder transformador de la oración en tiempos de crisis. No se trata de simples palabras repetidas, sino de claves espirituales que han sido usadas por hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia para mover la mano de Dios. ¿Sabías que hay oraciones en la Biblia que cambiaron el curso de la historia? Y que tú también puedes acceder a ese mismo poder si aprendes a orar con fe y esperanza. En este video descubrirás: 1. El secreto detrás de las oraciones que mueven montañas. 2. Cómo orar cuando sientes que no tienes fuerzas ni palabras. 3. Historias bíblicas de personajes que superaron crisis inimaginables a través de la oración. 4. Una oración poderosa que puedes hacer hoy mismo para renovar tu fe y atraer la intervención divina. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si estás viendo este video, es porque Dios tiene un mensaje especial para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Por favor, comenta "paz en Cristo" en este momento. Este simple acto no solo refuerza tu fe, sino que también le dice a YouTube que este mensaje es importante y debe llegar a más personas que lo necesitan. Además, al comentar, estás declarando que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Y si aún no estás suscrito al canal, te pregunto, ¿qué estás esperando? Este no es solo un canal más de YouTube. Es una comunidad de fe donde miles de personas encuentran consuelo, esperanza y respuestas a sus preguntas más profundas. Suscribirte es un acto de fe, una decisión que puede cambiar tu vida. Solo tienes que presionar el botón de suscripción debajo del video. No dejes que la pereza te impida ser parte de este movimiento. Si ya estás suscrito, ¡felicidades! Eres parte de algo grande, un ejército de creyentes que está levantándose en fe en medio de la crisis. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo un estudio bíblico, es una revelación que puede transformar tu vida. ¿Estás listo para descubrir el poder de las oraciones que cambian realidades? Vamos allá. 1. El secreto detrás de las oraciones que mueven montañas. La Biblia nos dice en Mateo 17:20, «De cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Esta promesa no es una simple metáfora, es una realidad espiritual. Cuando oras con fe verdadera, las montañas en tu vida pueden moverse. Pero, ¿cómo se logra esto? La clave está en aprender a orar con certeza absoluta, creyendo que Dios ya ha respondido. Uno de los mayores errores en la oración es dudar. Santiago 1:6 nos advierte que quien duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si quieres que tus oraciones sean efectivas, debes aprender a confiar en Dios, incluso cuando no ves la respuesta inmediata. La fe que mueve montañas no se basa en lo que sientes o ves, sino en la palabra de Dios y su fidelidad. 2. ¿Cómo orar cuando sientes que no tienes fuerzas ni palabras? Hay momentos en la vida en los que el dolor es tan grande que no podemos encontrar las palabras adecuadas para orar.
La buena noticia es que Dios conoce tu corazón y el espíritu. Santo intercede por ti. Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso en tu silencio, Dios está escuchando. Si no sabes qué decir, simplemente di el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Otra forma de orar en estos momentos es utilizando los salmos, ya que muchos de ellos son clamores de auxilio en medio de la angustia. Por ejemplo, el Salmo 34:17 dice, claman los justos, y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias. Lee en voz alta los salmos como una oración, y deja que Dios renueve tus fuerzas. 3. Historias bíblicas de personajes que superaron crisis inimaginables a través de la oración. Un gran ejemplo de oración en tiempos de crisis es el rey Josafat. En 2 Crónicas 20 nos encontramos con un relato asombroso. Un ejército enemigo venía contra Judá y Josafat, en vez de entrar en pánico, convocó al pueblo a ayunar y orar. Su oración fue simple pero poderosa. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. Crónicas 20:12. Dios respondió con una victoria sobrenatural sin que el pueblo tuviera que pelear. Otro ejemplo es el profeta Daniel, quien oró 3 veces al día a pesar de la amenaza de ser echado al foso de los leones. Su constancia en la oración resultó en una liberación milagrosa. 4. Una oración poderosa para renovar tu fe y atraer la intervención divina. Ahora quiero que ores conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti con un corazón humilde. Hay momentos en los que me siento perdido, sin fuerzas y sin palabras, pero hoy elijo confiar en ti. Declaro que mi fe no está basada en lo que veo, sino en tu fidelidad. Abro mi corazón a tu intervención divina y creo que estás obrando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, coméntalo abajo y comparte este video con alguien que lo necesite. Recuerda, Dios escucha cada palabra que sale de tu boca. Sigue orando y confiando. La oración de Ana. Cuando el dolor se convierte en fe. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos una de las historias más conmovedoras y poderosas sobre la oración en tiempos de crisis. Ana, una mujer piadosa, vivía sumida en una profunda tristeza porque no podía concebir hijos. En aquella época, la esterilidad no solo era una carga emocional, sino también social. Ana era menospreciada y humillada constantemente por Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. Su dolor era tan grande que la Biblia dice que lloraba y no comía. 1 Samuel 1:7. Pero Ana no se quedó en el lamento. Ella hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Llevó su dolor ante Dios en oración. Lo que hace especial esta oración no son las palabras que Ana pronunció, sino la actitud de su corazón. La Biblia dice que Ana oró con tanta intensidad que su boca se movía, pero no se escuchaba su voz. 1 Samuel 1:13. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria, pero Ana le respondió, «No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. ¿Qué podemos aprender de la oración de Ana? 1. La oración genuina nace del quebrantamiento. Ana no oró con palabras bonitas o fórmulas religiosas. Ella derramó su alma delante de Dios, mostrando su vulnerabilidad y su necesidad. En tiempos de crisis, Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones sinceros. 2. La oración de fe no depende de las circunstancias. Aunque Ana no veía ninguna señal de cambio, ella creyó que Dios podía hacer lo imposible.
Su fe no estaba en lo que veía, sino en quién Dios es. 3. La oración puede cambiar tu historia. Después de su encuentro con Dios, Ana concibió y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más importantes de Israel. Su oración no solo cambió su vida, sino que impactó a toda una nación. La historia de Ana nos deja una enseñanza profunda sobre la perseverancia en la oración y la confianza en Dios. No fue elocuencia lo que movió el corazón de Dios, sino la pasión y la fe con la que Ana oró. Su oración nos recuerda que Dios escucha el clamor de los afligidos y que Él es fiel para responder en su tiempo perfecto. El poder de una oración sincera. Ana no pidió un hijo por simple deseo personal. Su oración estaba alineada con el propósito divino. En su ruego, ella hizo un voto. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ana no solo quería un hijo para satisfacer su anhelo personal, sino que estaba dispuesta a entregarlo al servicio de Dios. Esto demuestra que su oración era profunda y desinteresada, basada en la voluntad divina y no solo en su necesidad. Cuando oramos con el corazón rendido, buscando la voluntad de Dios y no solo nuestra conveniencia, nuestras oraciones tienen un impacto mayor. La historia de Ana nos muestra que cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras peticiones con fe, Él responde de manera extraordinaria. La respuesta de Dios no solo le concedió a Ana el hijo que tanto anhelaba, sino que lo convirtió en un instrumento poderoso para la nación de Israel. Samuel se convirtió en profeta, juez y líder espiritual, guiando al pueblo en tiempos de transición. Esto nos muestra que Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que lo hace con un propósito mayor del que podemos imaginar. La oración de Ana nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Nos invita a orar con fe, con corazón sincero y con la disposición de aceptar la voluntad de Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿qué dolor estás llevando hoy en tu corazón? ¿Qué situación parece no tener solución? Al igual que Ana, tienes la oportunidad de derramar tu alma delante de Dios. No temas mostrar tu quebrantamiento, porque es en la debilidad que su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. En el próximo bloque, exploraremos otra oración poderosa que surgió en medio de una crisis aún mayor. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Has orado alguna vez con la misma intensidad que Ana? ¿Estás dispuesto a llevar tu dolor ante Dios y confiar en que Él puede transformarlo en bendición? La oración de Ezequías. Cuando la muerte se convierte en vida. En 2 Reyes 20 encontramos una historia que nos muestra el poder de la oración en los momentos más críticos. Ezequías, rey de Judá, estaba gravemente enfermo. El profeta Isaías fue enviado por Dios para decirle: «Pon tu casa en orden porque vas a morir. No vivirás». 2 Reyes 21. Imagina el impacto de esas palabras. Ezequías no solo enfrentaba una enfermedad terminal, sino que recibió un mensaje directo de que su fin estaba cerca. Pero Ezequías no se resignó. La Biblia dice que él volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová. 2 Reyes 22. Su oración fue breve pero poderosa. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de cómo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo bueno delante de tus ojos. 2 Reyes 23. Dios escuchó su oración y respondió de manera inmediata. A través de Isaías le dijo:
He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Segundo Reyes 25. No solo le concedió 15 años más de vida, sino que también le dio una señal milagrosa. Hizo retroceder la sombra del reloj de Acaz 10 grados como prueba de su poder. ¿Qué lecciones podemos extraer de la oración de Ezequías? 1. La oración puede cambiar el decreto de Dios. Aunque Isaías había declarado que Ezequías moriría, la oración ferviente del rey movió el corazón de Dios. Esto no significa que Dios cambie de opinión, sino que Él responde a la fe y la sinceridad de sus hijos. 2. La oración debe ser acompañada de un corazón íntegro. Ezequías no oró desde la arrogancia, sino desde la humildad. Él recordó a Dios su fidelidad y su deseo de agradarle. En tiempos de crisis, nuestra oración debe reflejar un corazón alineado con la voluntad de Dios. 3. La oración abre puertas a lo sobrenatural. El milagro del reloj de Acaz fue una demostración del poder de Dios que va más allá de lo natural. Cuando oramos con fe, podemos esperar señales y maravillas que confirmen la intervención divina. Amado hermano, amada hermana, estás enfrentando una situación que parece irreversible. Has recibido noticias que te han dejado sin esperanza. La historia de Ezequías nos recuerda que no hay crisis tan grande que Dios no pueda revertir. Tu oración, acompañada de fe y un corazón sincero, tiene el poder de mover la mano de Dios a tu favor. La perseverancia en la oración. La historia de Ezequías nos muestra que Dios está atento a nuestras oraciones. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseverar en la oración. La Biblia nos dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata solo de orar una vez y esperar una respuesta inmediata, sino de tener una vida de oración constante y ferviente. Cuando oramos, debemos hacerlo con confianza y determinación, sabiendo que Dios está en control y que su voluntad es perfecta. A veces, la respuesta no llega en el momento que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté obrando. La paciencia y la fe son claves en nuestra relación con Dios. La señal de Dios en la vida de Ezequías. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Ezequías es la señal que Dios le dio. No solo le prometió sanidad y prolongación de su vida, sino que también realizó un milagro visible, el retroceso de la sombra en el reloj de Acaz. Esto nos enseña que Dios, en su misericordia, nos da confirmaciones de su poder y fidelidad. Cuando estamos en crisis, Él nos brinda señales para fortalecer nuestra fe y recordarnos que Él sigue en control, clamando a Dios en tiempos de necesidad. Si hay algo que la historia de Ezequías nos deja claro, es que Dios responde cuando clamamos a Él con sinceridad. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que, al igual que Ezequías, clamaron en momentos de angustia y vieron la intervención divina. Ana, quien lloró y clamó por un hijo, y Dios le concedió a Samuel. El rey Josafat, quien enfrentó una amenaza de guerra y buscó a Dios en oración, recibiendo la victoria sin necesidad de luchar. Daniel, quien oró 3 veces al día a pesar de la prohibición y fue librado del foso de los leones. Dios sigue escuchando nuestras oraciones hoy. No importa cuán imposible parezca la situación, cuando acudimos a Dios con fe y sinceridad, Él responde. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración de un hombre justo puede salvar a una ciudad entera. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Has orado alguna vez con la certeza de que Dios puede cambiar lo imposible? ¿Estás dispuesto a clamar a Él con la misma fe que Ezequías? Hoy es el momento de acercarte a Dios en oración.
No importa cuál sea tu situación, Él te escucha y puede obrar en tu vida. Clama a Él con fe, con un corazón sincero y confiando en su poder. Así como Ezequías vio la mano de Dios transformar su destino, tú también puedes experimentar el milagro de su amor y misericordia. La oración de Abraham. Intercesión en medio del juicio. En Génesis 18, encontramos uno de los ejemplos más impactantes de intercesión en la Biblia. Dios le reveló a Abraham que estaba a punto de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su gran maldad. Abraham, al enterarse de esto, no permaneció indiferente. En lugar de eso, se acercó a Dios con una oración audaz y llena de compasión. La conversación entre Abraham y Dios es fascinante. Abraham le pregunta, ¿destruirás al justo junto con el impío? Génesis 18:23. Luego comienza un diálogo en el que Abraham intercede por las ciudades, preguntando si Dios las perdonaría si hubiera 50 justos. Luego 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. En cada ocasión, Dios responde que no destruiría la ciudad si encontrara ese número de justos. Aunque al final no se encontraron ni siquiera 10 justos en Sodoma, esta historia nos deja lecciones profundas sobre el poder de la oración de intercesión. 1. La intercesión es un acto de compasión y valentía. Abraham no tenía ninguna obligación de interceder por Sodoma y Gomorra, pero lo hizo porque entendía el valor de cada vida. En tiempos de crisis, Dios nos llama a ser intercesores, a orar no solo por nosotros mismos, sino también por otros. 2. La oración de intercesión puede detener el juicio. Aunque al final las ciudades fueron destruidas, la intercesión de Abraham nos muestra que nuestras oraciones pueden influir en los planes de Dios. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En la historia de Nínive, cuando Joná predicó el juicio venidero, toda la ciudad se humilló y Dios tuvo misericordia. Esto nos demuestra que cuando alguien se levanta en intercesión, los eventos pueden cambiar. 3. Dios escucha el clamor de los intercesores. Aunque Abraham no logró salvar a Sodoma, su oración no fue en vano. Dios escuchó su clamor y salvó a Lot y su familia, mostrando que nuestras oraciones siempre tienen un impacto. Aun cuando las respuestas de Dios no sean exactamente lo que esperamos, Él nunca ignora la oración sincera de un intercesor. El papel del intercesor en tiempos de crisis. La intercesión no es solo una oración común, sino un acto de amor profundo por otros. Moisés también intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios quiso destruirlos por su rebelión. Números 14, 11, 20. Moisés se puso en la brecha y clamó por misericordia, y Dios escuchó su ruego. Ezequiel 22:30 nos muestra un llamado divino a la intercesión. Busqué entre ellos a alguno que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero no lo hallé. Dios está en busca de intercesores, aquellos que se paren en la brecha y clamen por otros. La intercesión como estilo de vida. Jesús mismo es nuestro mayor intercesor. Hebreos 7:25 dice que Él vive siempre para interceder. Y por ellos, si queremos seguir el ejemplo de Cristo, debemos adoptar la intercesión como un estilo de vida. Cuando intercedemos, mostramos el carácter de Dios, que es misericordioso y justo. Participamos activamente en la obra de salvación y restauración. Fortalecemos nuestra relación con Dios, pues la intercesión nos lleva a buscar su corazón. Preguntas para reflexionar. Amado hermano, amada hermana, ¿por quién estás intercediendo hoy? ¿Hay alguien en tu vida que necesita la misericordia de Dios?
La historia de Abraham nos enseña que nuestras oraciones pueden ser un escudo para otros, incluso en medio del juicio. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración de un profeta puede cambiar el destino de una nación. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Has sentido el llamado a interceder por otros? ¿Estás dispuesto a ser un puente entre Dios y aquellos que lo necesitan? La oración de Daniel. Fidelidad en medio del exilio. En Daniel 6 encontramos una de las historias más conocidas y emocionantes de la Biblia, Daniel en el foso de los leones. Pero lo que a menudo se pasa por alto es el contexto de esta historia. La oración constante y fiel de Daniel, incluso en medio de la adversidad. Esta historia no es solo un relato de valentía o milagro, sino un testimonio del poder de la oración y la fidelidad inquebrantable a Dios en tiempos de prueba. Daniel era un hombre de oración. 3 veces al día se arrodillaba frente a su ventana abierta hacia Jerusalén para orar y dar gracias a Dios. Daniel 6:10. Esto no era un simple ritual, era una demostración de su dependencia total de Dios, incluso cuando estaba lejos de su tierra y rodeado de un ambiente hostil. La constancia de Daniel en la oración no dependía de sus circunstancias. Para él, la oración no era una actividad secundaria, sino la base de su relación con el Señor. Cuando los enemigos de Daniel conspiraron para que se emitiera un decreto que prohibía orar a cualquier dios, excepto al rey, Daniel no se detuvo. Él continuó orando como siempre lo había hecho, a pesar de saber que esto podría costarle la vida. Su fidelidad lo llevó al foso de los leones, pero también lo llevó a experimentar uno de los milagros más grandes de la Biblia. Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Esta historia es poderosa porque nos muestra que la fidelidad en la oración tiene un precio, pero también una recompensa. Daniel pudo haber decidido cesar su oración en secreto o dejar de orar hasta que la situación mejorara, pero no lo hizo. Él entendió que su compromiso con Dios era más importante que su seguridad personal. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿somos fieles en la oración incluso cuando enfrentamos oposición? ¿Qué podemos aprender de la oración de Daniel? 1. La oración constante es un acto de fidelidad. Daniel no permitió que las circunstancias externas afectaran su relación con Dios. En tiempos de crisis, nuestra oración debe ser constante, no porque Dios nos deba algo, sino porque Él es digno de nuestra adoración. La fidelidad en la oración no es una respuesta a las circunstancias, sino una expresión de nuestra relación con Dios. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No solo en los momentos de necesidad, sino en todo tiempo. 2. La oración nos mantiene conectados con nuestra identidad. Aunque Daniel estaba en Babilonia, su corazón estaba en Jerusalén. Al orar hacia Jerusalén, él recordaba su identidad como parte del pueblo de Dios. En medio de las crisis, la oración nos ayuda a recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. En un mundo que intenta conformarnos a su sistema, la oración nos mantiene alineados con el corazón de Dios. 3. La oración abre puertas a lo sobrenatural. El milagro en el foso de los leones no fue solo un acto de protección, fue una demostración del poder de Dios que va más allá de lo natural. Cuando oramos con fe, podemos esperar que Dios haga lo imposible. Muchas veces nuestra falta de oración nos priva de ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Santiago 4:2 nos dice, no tenéis porque no pedís. La oración es la llave que abre la intervención de Dios en nuestras circunstancias. El ejemplo de Daniel para nuestra vida. Amado hermano, amada hermana,
Estás pasando por un momento en el que te sientes lejos de casa, ya sea física o emocionalmente. La historia de Daniel nos recuerda que sin importar dónde estemos, podemos mantenernos fieles a Dios a través de la oración. Daniel no solo sobrevivió en Babilonia, sino que prosperó espiritualmente porque nunca perdió su conexión con Dios. La presión del mundo actual muchas veces intenta alejarnos de la oración. Las preocupaciones diarias, el trabajo, las distracciones digitales y los problemas personales pueden convertirse en un obstáculo. Pero el ejemplo de Daniel nos desafía a priorizar la oración por encima de cualquier circunstancia. Si Daniel pudo mantenerse firme en un ambiente hostil, nosotros también podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. El compromiso de Daniel con la oración también nos enseña a no temer las consecuencias de nuestra fe. Hoy en día, tal vez no enfrentemos un foso de leones literal, pero podemos enfrentar rechazo, burlas o incluso persecución por mantenernos firmes en nuestra fe. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, sabemos que Él es nuestro defensor. Jesús también nos dejó el ejemplo de una vida de oración. En los momentos más críticos de su ministerio, Él se apartaba para orar. En Getsemaní, antes de su crucifixión, su oración fue tan intensa que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44. Si nuestro Señor dependió de la oración, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? En el próximo bloque, exploraremos cómo la oración de un profeta puede cambiar el destino de una nación. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Eres constante en tu vida de oración, incluso cuando las circunstancias son difíciles? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Dios sin importar el costo? La oración de Daniel fue su mayor fortaleza y también puede ser la tuya. Hoy toma la decisión de ser una persona de oración. No dejes que las circunstancias dicten tu compromiso con Dios. Como Daniel, ora con perseverancia, sin miedo y con fe, sabiendo que el Dios que cerró la boca de los leones es el mismo que cuida de ti. Amén. La oración de Nehemías, reconstruyendo en medio de la ruina. En el libro de Nehemías encontramos una historia inspiradora sobre cómo la oración puede ser el primer paso hacia la reconstrucción, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Nehemías, un copero del rey Artajerjes, recibió noticias desoladoras sobre Jerusalén. Sus muros estaban derribados y sus puertas quemadas. Nehemías 1:3. Ante esta noticia, Nehemías no se desesperó ni tomó decisiones apresuradas. En lugar de eso, se postró ante Dios en oración. La oración de Nehemías, registrada en Nehemías 1:5-11, es un modelo de humildad, confesión y fe. Él comienza reconociendo la grandeza de Dios y confesando los pecados de su pueblo. Luego recuerda las promesas de Dios y pide su favor para poder reconstruir los muros de Jerusalén. Esta oración no solo cambió el corazón de Nehemías, sino que también abrió puertas imposibles. El rey Artajerjes le concedió permiso, recursos y protección para llevar a cabo la obra. ¿Qué lecciones podemos aprender de la oración de Nehemías? 1. La oración es el primer paso para la reconstrucción. Antes de tomar cualquier acción, Nehemías se volvió a Dios. En tiempos de crisis, nuestra primera reacción debe ser buscar a Dios en oración, porque Él es el único que puede guiarnos y darnos sabiduría. 2. La oración debe incluir confesión y arrepentimiento. Nehemías no solo oró por la situación, sino que también confesó los pecados de su pueblo. En nuestras oraciones es importante reconocer nuestras faltas y pedir la misericordia de Dios. 3. La oración abre puertas imposibles. A través de su oración, Nehemías no solo recibió el favor del rey,
sino que también experimentó la provisión y protección de Dios en cada paso del camino. Cuando oramos con fe, podemos esperar que Dios abra puertas que parecen cerradas. Amado hermano, amada hermana, ¿hay algo en tu vida que necesita ser reconstruido? ¿Un sueño? ¿Una relación? ¿Tu fe? La historia de Nehemías nos enseña que, por más grande que sea la ruina, Dios puede usarla como punto de partida para algo nuevo y hermoso. La oración de Nehemías no solo fue una expresión de deseo, sino un acto de total dependencia en Dios. Cuando observamos la estructura de su oración, podemos ver que se basó en principios que también podemos aplicar a nuestra vida diaria. En primer lugar, él reconoció la grandeza de Dios. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Nehemías 1:5. Esto nos enseña que nuestra oración debe comenzar con adoración y reconocimiento del poder de Dios. En segundo lugar, Nehemías confesó los pecados de su pueblo y se identificó con ellos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1:6. Esta actitud de humildad y reconocimiento de nuestras faltas es clave para acercarnos a Dios con un corazón sincero. También vemos cómo Nehemías apeló a las promesas de Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías 1:8. Él no oró con desesperación o incredulidad, sino con confianza en lo que Dios ya había dicho. Esto nos muestra la importancia de conocer la palabra de Dios y orar en base a sus promesas. Finalmente, Nehemías hizo una petición específica. Te ruego, oh Jehová, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo. Concede hoy que halle gracia delante de este hombre. Nehemías 1:11. Él sabía exactamente lo que necesitaba y lo pidió con fe. Esta oración no fue en vano. Dios respondió de manera poderosa, tocando el corazón del rey Artajerjes, quien no solo le permitió regresar a Jerusalén, sino que le proveyó los recursos necesarios para la reconstrucción. Este es un claro ejemplo de cómo la oración puede mover la mano de Dios en favor de su pueblo. En nuestra vida también enfrentamos situaciones donde todo parece estar en ruinas. Puede ser una crisis familiar, un problema financiero o incluso una vida espiritual debilitada. Pero la historia de Nehemías nos recuerda que Dios es especialista en reconstruir lo que está destruido. Cuando acudimos a Él en oración, con humildad y fe, podemos ver su mano obrando de maneras asombrosas. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo la oración cambia situaciones imposibles. Daniel oró y fue librado del foso de los leones. Esther oró y su pueblo fue salvado del exterminio. Josué oró y el sol se detuvo. Y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva orando y viendo milagros extraordinarios. Si Dios hizo esto con ellos, también lo puede hacer contigo. No subestimes el poder de la oración. La clave está en acercarnos a Dios con un corazón sincero, reconociendo nuestra dependencia de Él. Así como Nehemías se postró ante Dios, antes de actuar, también debemos buscar su dirección antes de tomar decisiones importantes. En el próximo bloque, exploraremos cómo la oración de un rey puede salvar a una nación de la destrucción. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Estás dispuesto a postrarte ante Dios y pedirle que reconstruya lo que está en ruinas en tu vida? ¿Confías en que Él puede abrir puertas imposibles? Dios está esperando escuchar tu oración hoy. La oración de Josafat, victoria en medio del temor. En 2 Crónicas 20 encontramos una historia poderosa sobre cómo la oración puede llevarnos a la victoria, incluso cuando el miedo y la incertidumbre nos rodean. Josafat, rey de Judá, se enfrentó
a una situación aterradora. Un vasto ejército enemigo venía contra él. La Biblia dice que Josafat tuvo miedo, pero no permitió que el temor lo paralizara. En lugar de eso, decidió buscar a Dios. Josafat convocó a todo el pueblo para ayunar y orar. En su oración, reconoció la soberanía de Dios y recordó sus promesas. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Crónicas 20:12. La respuesta de Dios fue inmediata y clara. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segunda Crónicas 20:15. Al día siguiente, el pueblo de Judá salió al campo de batalla, no con espadas y escudos, sino con alabanza y adoración. Y Dios obró de manera milagrosa. Los ejércitos enemigos se confundieron y se destruyeron entre sí. ¿Qué lecciones podemos aprender de la oración de Josafat? 1. La oración es la respuesta al temor. Josafat no ignoró su miedo, pero tampoco se dejó gobernar por él. En lugar de eso, llevó su temor ante Dios en oración. En tiempos de crisis, la oración es nuestra arma más poderosa contra el miedo. 2. La oración nos recuerda que la batalla es de Dios. Josafat reconoció que no tenía la fuerza para enfrentar la situación por sí mismo, pero confió en que Dios pelearía por él. Cuando oramos, recordamos que no estamos solos y que Dios está a nuestro favor. 3. La oración debe ser acompañada de acción. Josafat no solo oró, sino que también obedeció la instrucción de Dios de salir al campo de batalla con alabanza. Nuestras oraciones deben ir acompañadas de fe y obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. 4. La adoración es clave en la batalla. En lugar de enfocarse en su debilidad, Josafat guió al pueblo en adoración. Silasil, alabanza, tiene poder para cambiar atmósferas y traer la presencia de Dios a nuestra situación. 5. Dios tiene estrategias sobrenaturales. Humanamente, enfrentar un ejército sin armas era una estrategia absurda, pero Dios tiene formas de obrar que desafían nuestra lógica. Cuando confiamos en Él, podemos esperar milagros inesperados. 6. El enemigo se confunde cuando confiamos en Dios. Los ejércitos que venían contra Judá terminaron destruyéndose entre sí. Así también, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el enemigo pierde su poder sobre nosotros. 7. La victoria de Dios trae abundancia. Después de la batalla, el pueblo de Judá recogió el botín durante 3 días. Dios no solo nos libra de la dificultad, sino que también nos bendice abundantemente. 8. El testimonio de la victoria trae paz. Después de esta gran victoria, el temor de Dios cayó sobre todas las naciones vecinas, y Judá tuvo paz. Cuando confiamos en Dios y experimentamos su poder, nuestra fe crece y también impactamos a quienes nos rodean. Amado hermano, amada hermana, ¿qué batalla estás enfrentando hoy? ¿Qué situación te está causando temor e incertidumbre? La historia de Josafat nos recuerda que, cuando no sabemos qué hacer, podemos volver nuestros ojos a Dios. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el próximo bloque exploraremos cómo la oración de un profeta puede traer restauración y esperanza. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Estás dispuesto a llevar tus temores ante Dios y confiar en que Él peleará por ti? ¿Estás listo para salir al campo de batalla con alabanza y adoración? La oración de Elías. Fe en medio de la sequía. En 1 Reyes 17 y 18,
encontramos una historia fascinante sobre el poder de la oración en medio de una crisis nacional. Elías, un profeta de Dios, anunció que no habría lluvia ni rocío en Israel durante varios años, como juicio por la idolatría del pueblo. Esta sequía trajo consigo hambre, desesperación y sufrimiento. Pero en medio de esta crisis, Elías demostró una fe inquebrantable a través de la oración. Después de 3 años y medio, Dios le dijo a Elías que era tiempo de orar por lluvia. Elías subió al monte Carmelo y se postró en oración, pidiendo a Dios que enviara lluvia sobre la tierra. La Biblia dice que Elías oró con tal fe que, aunque no había ninguna señal de lluvia en el cielo, él le dijo a su siervo: «Sube y mira hacia el mar». Primera Reyes 18:43. El siervo subió 7 veces, y en la 7ª vez vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa pequeña nube fue el comienzo de una gran lluvia que terminó con la sequía. ¿Qué lecciones podemos aprender de la oración de Elías? 1. La oración debe ser persistente. Elías no se dio por vencido después de la primera, segunda o tercera vez que su siervo no vio nada. Él siguió orando hasta que vio la respuesta. En tiempos de crisis, nuestra oración debe ser persistente, confiando en que Dios responderá en su tiempo. La persistencia en la oración no es un signo de falta de fe, sino todo lo contrario. Es la evidencia de una confianza inquebrantable en la promesa de Dios. En Lucas 18:1-8, Jesús enseñó la parábola de la viuda persistente, quien insistió hasta recibir justicia. Esta historia nos muestra que la oración perseverante mueve la mano de Dios. Quizás hoy estés orando por un milagro y te preguntas si Dios realmente está escuchando. La respuesta es sí. Si Elías hubiese dejado de orar tras la primera negativa, la lluvia no habría llegado. No te rindas. Dios actúa en su tiempo perfecto. 2. La oración debe estar basada en la fe. Elías oró con la certeza de que Dios iba a responder incluso cuando no había ninguna señal visible. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de Elías era tan firme que antes de ver la lluvia ya daba instrucciones a Acab para prepararse. Primera Reyes 18:41-44. Esta es la esencia de la fe. Actuar como si la respuesta ya estuviera en camino. ¿Cuántas veces nos desesperamos porque no vemos resultados inmediatos? Pero Dios nos llama a confiar en Él. Como dijo Jesús en Marcos 11:24, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Si oramos con fe, podemos estar seguros de que Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. 3. La oración puede cambiar el curso de una nación. La oración de Elías no solo trajo lluvia, sino que también llevó al pueblo de Israel a reconocer que Jehová es el verdadero Dios. Primera Reyes 18:39. Nuestras oraciones tienen el poder de impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Elías era un hombre como nosotros, Santiago 5:17, pero su oración tuvo efectos nacionales. Esto nos recuerda que la oración de una sola persona puede traer un avivamiento. Hoy vivimos tiempos de crisis moral, espiritual y social. Más que nunca, necesitamos orar como Elías, clamando por una restauración en nuestra familia, comunidad y nación. Dios sigue escuchando a aquellos que interceden con corazón sincero. Aplicación para nuestra vida. Amado hermano, amada hermana, estás enfrentando una sequía en tu vida, una sequía espiritual, emocional o incluso física. La historia de Elías nos recuerda que cuando oramos con fe y persistencia, Dios puede enviar lluvia a nuestras tierras secas. Cuando atraviesas momentos de escasez, recuerda, Dios sigue teniendo el control.
Aunque no veas la nube ahora, la lluvia viene. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. La oración perseverante produce resultados. No te rindas. Si estás en una temporada de sequía espiritual, busca a Dios con más intensidad. Si tu relación con Dios se ha debilitado, hoy es el día para restaurarla a través de la oración ferviente. Si has estado orando por un milagro y aún no ves respuesta, sigue orando. Dios es fiel. En el próximo bloque, exploraremos cómo la oración de un hombre común puede llevar a un milagro extraordinario. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Estás dispuesto a orar con persistencia, incluso cuando no ves ninguna señal de respuesta? ¿Confías en que Dios puede hacer lo imposible? Así como Elías subió al monte Carmelo con fe, te invito hoy a subir al monte de la oración. Clama con fervor, persiste con determinación y cree con convicción. La nube vendrá, la lluvia llegará. Dios sigue respondiendo a quienes le buscan con corazón sincero. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar de fe. Amén. La oración del centurión. Fe más allá de lo visible. En Mateo 8:5-13 encontramos una historia sorprendente sobre la fe y la oración. Un centurión romano, un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, se acercó a Jesús para pedirle que sanara a su siervo, quien estaba paralítico y sufriendo terriblemente. Lo que hace especial esta historia no es solo la sanidad milagrosa, sino la fe extraordinaria del centurión. Cuando Jesús le dijo que iría a su casa para sanar al siervo, el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra, y mi siervo será sanado». Mateo 8:8. Este hombre, un oficial militar acostumbrado a dar órdenes y verlas cumplidas, reconoció la autoridad de Jesús sobre todas las cosas, incluyendo las enfermedades. Jesús se maravilló de la fe del centurión y dijo: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. Inmediatamente el siervo fue sanado, sin que Jesús siquiera pusiera un pie en la casa del centurión. Lecciones de la oración del centurión 1. La oración debe estar acompañada de fe genuina. El centurión no dudó ni por un momento del poder de Jesús. Su fe no dependía de ver algo físico. Él creyó en la autoridad de la palabra de Jesús. En nuestras oraciones debemos confiar en que Dios puede hacer lo imposible, incluso cuando no vemos ninguna evidencia. 2. La humildad es clave en la oración. A pesar de su posición de autoridad, el centurión se acercó a Jesús con humildad, reconociendo que no era digno de que Él entrara en su casa. Cuando oramos, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo nuestra dependencia de Dios. 3. La oración puede romper barreras culturales y religiosas. El centurión no era judío, pero su fe lo acercó a Jesús y lo hizo partícipe de las promesas de Dios. Esto nos recuerda que la oración no tiene fronteras. Cualquiera que se acerque a Dios con fe puede experimentar su poder. La fe que trasciende lo visible, la fe del centurión, nos desafía a creer en la palabra de Dios más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En un mundo donde se busca evidencia tangible para creer, este hombre nos muestra que la confianza en Dios debe ir más allá de nuestras circunstancias visibles. Jesús dijo en Juan 20:29, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esto significa que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en quién creemos. A menudo nos encontramos esperando ver señales antes de confiar en Dios, pero Él nos llama a creer primero y luego ver su poder manifestado. Cuando el centurión dijo, «Solamente di la palabra», demostró que entendía el poder inherente de la voz de Dios. Recordemos que fue por su palabra que el universo fue creado. Génesis 1.
Su palabra sigue teniendo poder hoy. Cuando enfrentamos crisis, enfermedad o desesperanza, debemos recordar que una palabra de Dios puede transformar cualquier situación, aplicando la fe del centurión en nuestra vida. Tal vez estés enfrentando una situación que parece imposible. Tal vez has estado orando y no has visto resultados inmediatos. Pero la historia del centurión nos invita a confiar en la autoridad de Dios, aunque no veamos la respuesta de inmediato. 1. Ora con convicción. Cree que Dios tiene el poder de responder, aun cuando todo parezca perdido. 2. Camina en humildad. No se trata de cuán dignos somos, sino de la gracia de Dios. 3. Confía en su palabra. La Biblia está llena de promesas que podemos reclamar en fe. Amado hermano, amada hermana, ¿hay algo en tu vida que parece imposible de resolver? ¿Una enfermedad, una situación familiar o un desafío personal? La historia del centurión nos enseña que, cuando oramos con fe y humildad, podemos esperar que Dios obre de maneras que superan nuestra comprensión. En el próximo y último bloque de desarrollo, exploraremos cómo la oración de un hombre afligido puede llevar a una transformación total. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Tienes la fe del centurión, que cree en el poder de la palabra de Dios sin necesidad de ver algo físico? ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios con humildad y confianza? Hoy es el día para confiar en Dios con todo tu corazón. Levanta tu oración con fe y deja que Él haga la obra en tu vida. La oración de Jabes, transformación en medio de la aflicción. En 1 Crónicas 4, 9, 10 encontramos una oración breve pero poderosa que cambió el curso de la vida de un hombre. Jabes, cuyo nombre significa dolor, vivía bajo el peso de su nombre y su pasado. Sin embargo, en lugar de resignarse a su destino, decidió clamar a Dios con una oración audaz y llena de fe. La oración de Jabes fue la siguiente: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe». 1 Crónicas 4:10. Aunque esta oración es corta, contiene 4 peticiones clave. 1. Bendición. Jabes pidió que Dios lo bendijera, reconociendo que toda buena dádiva viene de lo alto. Santiago 1:17. 2. Expansión. Él pidió que Dios ensanchara su territorio, lo que puede interpretarse como un deseo de crecimiento espiritual, emocional y material. 3. Presencia divina. Jabes sabía que sin la mano de Dios, cualquier bendición sería incompleta. 4. Protección. Él pidió ser librado del mal, reconociendo que el enemigo busca robar, matar y destruir. Juan 10:10. La Biblia dice que Dios escuchó la oración de Jabes y le concedió todo lo que pidió. Su vida fue transformada y su nombre, que antes era sinónimo de dolor, se convirtió en un testimonio del poder de la oración. ¿Qué lecciones podemos aprender de la oración de Jabes? 1. La oración puede cambiar nuestro destino. Jabes no permitió que su nombre ni su pasado lo definieran. Él creyó que Dios podía transformar su dolor en bendición. En nuestras oraciones debemos creer que Dios puede cambiar cualquier situación, por difícil que parezca. 2. La oración debe ser audaz. Jabes no tuvo miedo de pedirle a Dios cosas grandes. Él entendía que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Cuando oramos, no debemos limitar a Dios con nuestras peticiones pequeñas. Él quiere darnos mucho más de lo que podemos imaginar. Efesios 3:20. 3. La oración nos conecta con el poder transformador de Dios. La vida de Jabes fue transformada porque él decidió clamar a Dios en medio de su aflicción. Cuando oramos, nos conectamos con el poder que puede cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. El significado profundo de la oración de Jabes.
Cada una de las peticiones de Jabes nos revela una verdad espiritual profunda que podemos aplicar en nuestra vida diaria. 1. Oh, si me dieras bendición. La fuente de toda bendición, Jabes, comenzó su oración pidiendo bendición. Esto nos enseña que es bueno desear la bendición de Dios. A veces, los creyentes dudan en pedir bendiciones porque temen ser considerados egoístas. Sin embargo, Dios es un Padre amoroso que desea bendecir a sus hijos. En la Biblia, vemos que Dios desea bendecirnos. Jeremías 29:11. La clave es pedir bendiciones con un corazón correcto. No se trata solo de pedir cosas materiales, sino de pedir que Dios nos bendiga en todas las áreas de nuestra vida: espiritual, emocional, familiar y ministerial. 2. Ensancha mi territorio. El deseo de crecer y avanzar, Jabes no se conformó con su situación actual. Su petición de que Dios ensanchara su territorio no solo se refiere a tierras físicas, sino también al crecimiento de su influencia y capacidad de impactar a otros. Dios nos llama a crecer y a expandirnos en nuestro llamado. A veces nos sentimos limitados por nuestras circunstancias o por el temor. Sin embargo, cuando pedimos a Dios que ensanche nuestro territorio, estamos reconociendo que Él tiene un plan más grande para nosotros. 3. Que tu mano esté conmigo. La necesidad de la guía de Dios. Jabes reconoció que ninguna bendición o expansión sería suficiente sin la presencia de Dios. Moisés tuvo un sentir similar cuando dijo: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Éxodo 33:15. Cuando Dios nos bendice y expande nuestro territorio, también necesitamos su guía y protección. De lo contrario, podríamos perdernos en el orgullo, la autosuficiencia o las distracciones del mundo. 4. Líbrame del mal para que no me dañe. La importancia de la protección divina. Jabes entendió que el crecimiento y la bendición también atraen oposición. En la vida cristiana, a medida que avanzamos en nuestro llamado, el enemigo intenta atacarnos. Por eso, es crucial pedir la protección de Dios. Jesús nos enseñó a orar de manera similar en el Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Jabes nos recuerda que es sabio buscar la protección de Dios contra las estrategias del enemigo. Aplicación para nuestra vida hoy. La oración de Jabes no es solo una historia antigua, sino una inspiración para nuestras vidas. Si has sentido que tu pasado define tu futuro, recuerda que Dios puede cambiar tu historia. Si te has conformado con lo que tienes, atrévete a pedirle a Dios que ensanche tu territorio. Si has buscado bendiciones sin buscar la presencia de Dios, aprende a valorar su guía por encima de todo. Si has enfrentado ataques y dificultades, confía en que Dios es tu protector. Clamemos a Dios con fe. Amado hermano, amada hermana, ¿hay algún área de tu vida que necesita ser transformada? Un dolor del pasado, una situación presente o un miedo al futuro. La oración de Jabes nos recuerda que, cuando clamamos a Dios con fe y audacia, Él puede cambiar nuestro dolor en bendición. No importa cuál sea tu historia, no importa qué etiquetas te hayan puesto, Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Hoy es el día para elevar una oración valiente, para pedir a Dios grandes cosas y confiar en que Él es fiel para responder. Que nuestra oración sea como la de Jabes, llena de fe, confianza y expectativa en el poder de Dios. Amado hermano, amada hermana, si has llegado hasta aquí no es casualidad. Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. Has sido parte de un estudio bíblico profundo, donde hemos explorado el poder transformador de la oración en tiempos de crisis. Desde la oración de Ana hasta la audaz petición de Jabes, hemos visto cómo la fe y la esperanza en Dios pueden mover montañas, sanar heridas
y cambiar destinos. Pero esto no termina aquí. Ahora es tu turno de actuar. Felicitaciones por llegar hasta el final. No muchas personas tienen la perseverancia para escuchar un mensaje completo como este. Tú eres parte de un grupo selecto, de aquellos que buscan la verdad con un corazón sincero. Por eso, quiero pedirte algo importante. Comenta, amén. Dios tiene el control en este momento. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, una señal de que has recibido este mensaje y estás listo para aplicarlo en tu vida. Además, si este video ha tocado tu corazón, no olvides darle like. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos tan difíciles que necesitan este contenido como apoyo espiritual. Tu like y tu comentario pueden ser la forma en que Dios les hable hoy. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscribirte no es solo un clic, es un acto de fe. Es decirle a Dios que quieres seguir creciendo, que estás hambriento de su palabra y que deseas ser parte de una comunidad que busca su rostro. Presiona el botón de suscripción ahora mismo y únete a este movimiento de fe. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Jabez pidió expansión, bendición y protección, y Dios se la concedió. ¿Qué estás pidiendo tú hoy? ¿Qué área de tu vida necesita la intervención divina? No subestimes el poder de una oración sincera. Antes de despedirnos, quiero animarte a que, después de este video, te tomes unos minutos en silencio. Permite que la música te envuelva y dedica un momento a alabar y agradecer a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. No cierres el video antes de que termine. Deja que esa conexión con Dios permanezca y que su paz inunde tu corazón. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con el Creador del universo. En la Biblia vemos ejemplos de personas que experimentaron milagros a través de la oración. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y Dios les proveyó maná en el desierto. Daniel oró con fidelidad y fue librado del foso de los leones. Pablo y Silas alabaron a Dios en la cárcel y las cadenas fueron rotas. Si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Cada vez que te arrodillas y elevas tu voz a Dios, estás abriendo un canal directo con el cielo. Estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida, transformando tu corazón y guiándote en el camino de la fe. No permitas que el enemigo te haga creer que tu oración no tiene poder. Dios escucha cada palabra, cada lágrima, cada susurro de tu corazón. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que no hay respuesta. No te desanimes. La Biblia nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La respuesta de Dios puede tardar, pero nunca llega tarde. Confía en su tiempo perfecto. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que compartas este video con alguien que lo necesite. Tal vez hay una persona en tu vida que está pasando por una crisis y necesita escuchar este mensaje de esperanza. Sé un instrumento de bendición para otros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Comenta, amén, Dios tiene el control. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.